tal? Bienvenidos a Entre Dichos, que hoy tiene por invitada a una mujer de larguísima trayectoria. Fue gobernadora de su natal Tlaxcala, ha sido legisladora, actualmente de hecho es senadora, ha sido también secretaria de Estado. Se trata de Beatriz Paredes, a quien le doy la más cordial bienvenida. René, muchísimo gusto. Qué bueno estar en Entre Dichos. Beatriz, quedan 2 foros. Te has logrado posicionar rápidamente. ¿Cuál es el muy breve balance de la situación en la que te encuentras y cómo te sientes? Mira, pues he estado participando con entusiasmo, con decisión, con la experiencia de conocer el país, conocer de fondo a nuestro país, de amar a nuestro país y presentando propuestas a partir de la convicción de que si participas es para transformar las cosas, para lograr que las cosas cambien en la búsqueda de soluciones para la realidad. Ahí te interrumpo. Justamente es de las pocas que ha hecho propuesta. Casi todo se centra en la crítica de lo que hay, pero no en la propuesta de lo que puede haber. ¿Qué piensas de eso? Que creo que muchos de los problemas que existen tienen que ver con que no hemos cambiado el sistema político mexicano. Me parece que el presidencialismo es asfixiante, me parece que es necesaria la reforma del poder. Ya lo dijo hace 40 años Luis Donaldo Colosio, es increíble que propuestas tan de fondo que hayamos tenido la alternancia, que gobernó el PAN, volvió a gobernar el PRI, está gobernando Morena y sigue un presidencialismo. Nos aferramos a viejos moldes. Creo que es una de las cosas que tenemos que cambiar. Vamos a hablar de tus propuestas en la segunda parte del programa. Quisiera en la primera concentrarme un poco en sí, en el proceso. ¿Qué te preocupa del proceso de selección? Mira, no hay método perfecto. Yo hubiera preferido, así lo planteé en todo momento, una primaria abierta muy extensa, muy amplia. Creo que en el país debemos llegar a elecciones primarias, creo que eso es sano para los partidos políticos, los obliga a fortalecerse, le da mucho juego a sus bases, los vuelve de verdad. No prosperó mi propuesta, se hizo un método muy ecléctico, enredadito, digo. Híbrido. Sí, y pues ahí va. Al principio nos costó mucho trabajo la plataforma, porque buena parte de mis bases, de mis simpatizantes, pues están en el medio rural. Yo fui dirigente de una gran organización campesina, pero logramos entenderla, logramos organizarnos, capacitar a muchos de nuestros líderes. Y ahí vamos, firmes, puestos. A ver, lograste incorporar un valor que en temporada electoral es un valor, no es un disvalor, que es el de la incertidumbre. Antes de que iniciaran los foros, parecía una suerte de destino manifiesto, que sería Xóchitl Gálvez la candidata, pero tú has logrado posicionarte. ¿Cómo ves eso? Fíjate, René, que yo no veo las cosas así, pero generalmente yo no veo las cosas como el resto de las personas lo ven. Yo te diría que yo iba paulatinamente, ya con presencia en las encuestas, con discreción, porque a diferencia de lo que esperaban todos, yo sé que esto es un maratón, sé que la elección es en 2024. Y mi estrategia no era irrumpir, nunca pensé que había que llegar y causar sensación desde el principio. Hace mucho hablamos de esto, porque la elección es en 2024, porque ni siquiera hay candidato en la oposición, en el oficialismo, que es nuestra oposición. Entonces yo iba con paso cierto. Más vale paso que dure, que trote, que canse. Y de repente Xóchitl cambió de opinión. Xóchitl llevaba muchos meses diciendo que quería ser jefa de gobierno. Tenía preparada una estructura de redes, por eso tiene tan buenas redes, para la Ciudad de México.
tenía muchos meses insistiendo en que lo que quería era la jefatura de gobierno. Fue sorprendente que cambiara de opinión. Entonces, para la única que no ha sido una sorpresa, mi presencia y mi avance es para mí, porque yo venía trabajando desde hace varios meses. A ver, ya hablaste de las encuestas. Justamente la encuesta con la que lamentablemente eliminan a Enrique de la Madrid, ya en la particularidad, no en el ponderado, tú prácticamente estás en empate técnico en la encuesta en vivienda y te saca ventaja Xóchitl considerable en la encuesta telefónica. ¿Tú cómo explicas eso? ¿Por qué ese contraste? Primero, las encuestas telefónicas tienen un mayor margen de error. Segundo, la encuesta telefónica fue un menor porcentaje, por eso no me preocupa tanto. Sí. Del 100% que se ponderó, la encuesta telefónica solo tiene el 30%. 30% de valor. Entonces, 70% del de domicilio. Entonces fue mucho mayor. Y por otro lado, creo que la muestra se tocó en muchas capitales, porque hay más teléfonos, más aparatos telefónicos en las capitales, y muchas son panistas. Y ahí es donde ves esa diferencia. Probablemente, pero no tengo la menor duda que se va a remontar. Muy bien. Déjame proyectar algo en lo que has insistido de manera directa o indirecta que me llamó poderosamente la atención. Fue lo que dijiste aquí en el foro que hubo en la Ciudad de México. Voten con la razón, no solo con la emoción. No hay que entregar cheques en blanco a nadie. Los liderazgos carismáticos le salen muy caros a las sociedades. Apelas a la razón, dices, hay emoción, pero voten con la razón. ¿Por qué? René, recuerda que soy presidenta de la Comisión de América Latina y el Caribe. Recuerda que he conocido bien América Latina y el Caribe. ¿Recuerdas un presidente de Ecuador, Bucaram? Sí, sí, claro. Gran carisma, cantaba rock and roll, bailaba, y Ecuador se fue a pique en 6 meses, fue terrible. La experiencia de los liderazgos carismáticos en nuestra región ha sido dramática. Te puedo citar muchos nombres. Y me parece que cuando hay sociedades muy indignadas o sociedades con muchas necesidades, a veces se entusiasman con figuras que tienen atractivos que simplemente los hechizan. Mira, hay algo, a mí el presidente López Obrador me cae bien. No estoy de acuerdo en muchas de las cosas que plantean, pero hay asuntos que me parece que nunca debió haber hecho. En el tema del COVID, cuando utilizó los escapularios, me pareció una falta de respeto a la ciencia y a la fe. Y en un asunto tan serio como el COVID, es un presidente de la República. ¿Temes tú que la emoción y el carisma pueda dominar el proceso de selección del Frente Amplio? En el Frente Amplio no. En el Frente Amplio no. Ahora, curiosamente, Xóchitl se puso el saco cuando tú hablas de carisma sin referirte a ella. A mí me sorprendió. Me sorprendió que se pusiera. Porque yo estaba en otra dimensión, estaba hablando de generalizaciones, estaba haciendo una reflexión. A mí me parece que los foros son para invitar a la gente a que valore nuestras propuestas. Yo estoy pensando en la elección en nuestro país, no estoy pensando en nuestro diálogo, nos conocemos entre nosotros. ¿Temes que en el caso del Frente la popularidad pueda avasallar a la capacidad? En el caso del Frente Amplio, no. 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 Déjame decirte algo, René.
Acuérdate que yo fui una gobernadora muy popular. Yo he vivido lo que es el liderazgo popular personalmente. A mí el liderazgo popular no es un tema que me ocupe. Lo conozco en mí misma, no es un tema que me ocupe. No, lo que me ocupa es lo que está pasando en mi país. Pero hay algo que es muy importante. Dime, ¿quieres hablar sobre esto en serio? Ver Delfina hace unas semanas, hace unos meses. Delfina, dime, Delfina versus Alejandra. Popularidad, simpatía, juventud, discurso y Delfina. ¿Temes tú que el Frente pudiera proponer como alternativa un populismo en lugar de otro, confrontar al otro populismo de izquierda? Yo creo que el Frente no tiene estrategia. Yo creo que el Frente, uno de sus problemas es que estas cosas las deberíamos estar discutiendo. Hay que discutir estratégicamente en función de lo que está pasando afuera. Me parece que el Frente se ha entretenido mucho en revisar lo que está sucediendo adentro. Ahora, has advertido también en varias entrevistas que has dado que lo peor que le podría ocurrir al Frente es que hubiera dados cargados, que hubiera, que no sea una farsa. Has dicho, ¿por qué? ¿Por qué has dicho eso? Primero porque estoy contestando preguntas. Sí. Y quien me ha puesto esos temas son quienes me interrogan. Y desde luego si me preguntan si hay dados cargados, yo insisto en que sería muy grave en que hubiera dados cargados, René. Porque estamos intentando hacer de manera distinta la política en el país, estamos tratando de evolucionar de una etapa de partidos políticos a una etapa de frentes amplios. Estamos tratando de proponerle a la sociedad mexicana un gobierno de coalición en donde se puedan sumar los mejores propósitos de los partidos, pues sería terrible repetir vicios añejos que han hecho mucho daño a la política. ¿Adviertes señales en esa dirección? Mira, hay cosas que me han sorprendido. Por ejemplo, creo que fue una decisión desafortunada que mi amigo Acosta Naranjo, que es una persona a la que yo respeto y te diría que quiero, tomara la decisión de abandonar una hipotética posición neutral para irse a militar abiertamente en favor de una precandidatura. Creo que era innecesario. Sí, creo que a todos sorprendió que dijera yo, en lo personal, estoy con Xochitl. Perdona, él tenía un cargo muy claro, hipotéticamente de la sociedad civil. Bueno, ¿qué es esto? ¿No estás poniendo nerviosos a quienes sufren ya de una suerte de xochilmanía? No lo sé, no lo sé. Yo no miro la vida así. Yo tengo simpatía por Xochitl, tengo amistad con Krill, Xochitl y yo somos compañeras senadoras, tenemos ambas identidad con el mundo indígena. Tengo una gran amistad, una relación añeja con Enrique de la Madrid, soy colega de Miguel Ángel Mancera, soy amiga de Silvano. Entonces, estamos en el mismo juego. Sí, pero tú tienes años de experiencia en el ámbito administrativo, en el ámbito legislativo, incluso en el ámbito diplomático. Tu carta de presentación es experiencia y capacidad. A la mejor madurez. Madurez. Supongo entonces que adviertes cierta inmadurez en algunos otros. No, simplemente me preguntaste cuál era mi carta de presentación. No sé cuál sea la carta de presentación de los demás, les toca a ellos decirla. Muy bien. Y has dicho también que es importante que la candidata o el candidato del Frente sea de centro progresista.
¿Por qué? Estoy convencida, porque el país es así. Porque el país, este país, es un país que tiene una historia de centro progresista. Definimos nuestro siglo XIX como liberales. Definimos nuestro siglo XIX como federalistas. Hicimos la primera revolución social que hubo en el mundo en el siglo XX. Hemos sido un país que ha tomado decisiones de centro progresista. Incluso los partidos que han tenido posiciones conservadoras han tenido filósofos y politólogos progresistas dentro de las visiones de centro derecha, como mi querido amigo Carlos Castillo Peraza. Entonces somos un país que tiende a tener un pensamiento mucho más progresista que ultraconservador. Ahora, la polarización pareciera haber borrado el centro. De hecho, el presidente ve en el centro la indefinición. Él dice no hay que zigzaguear, hay que anclarse en los principios. ¿Se puede hablar de centro en una sociedad polarizada? Pues es lo deseable, porque si lo que pretendemos es que la sociedad siga polarizada, es que no estamos entendiendo nada de lo que el costo de la polarización está significando en México. Lo difícil en México, querido René, es lograr la armonía. Lo fácil en México es que nos peleemos. Tenemos una impronta rijosa. Si tú quieres darle cuerda a la impronta rijosa, fácilmente encuentras cómo. Lo difícil en México es muy fácil. Tú ves en un partido de fútbol, que este pinche árbitro no funcione, que no sé cuánto, que no sé qué, vamos a darnos de moquetes. En cualquier actividad. Tú ve en una fiesta, ¿qué pasó? ¿Viste mal? ¿Viste con intención? Vamos. O sea, es muy fácil provocar en nuestro país la confrontación. Lo difícil es encontrar los puntos que nos acercan. Lo que nos vuelve grandes es cuando logramos superar las cosas que nos dividen, que nos distancian, y ponemos esa enorme energía que tenemos los mexicanos constructivamente hacia adelante. Yo no niego que tengamos diferencias muy profundas. El arte de gobernar en México es cómo logras la convivencia en tensión, porque hay una permanente tensión, pero hay que lograr convivir con esta tensión. Y para eso es indispensable que prevalezca el Estado de Derecho. Porque si cargas de un lado a otro y propicias la polarización, se te revienta, como se está reventando en muchas regiones del país. ¿Como una suerte de candidata de la reconciliación? Soy una agente reconciliadora. Así soy. No que sea candidata, no es una pose por este momento. No, así soy. He sido así en la mayor parte de mi quehacer político. Por eso he estado en posiciones muy delicadas, en momentos muy delicados, coadyuvando a los procesos de negociación y en la búsqueda de soluciones de armonización. Muy bien, vamos a hablar de tus propuestas, pero déjame ir primero a un corte. Estamos ya de vuelta con Beatriz Paredes, aspirante presidencial del Frente Amplio Opositor. Tus propuestas, Beatriz. Has dicho en varios foros que México ha tenido 3 alternancias, yo lo voy a interpretar, pero ninguna alternativa. Y estás proponiendo la reforma del poder
fincada en aquella idea que tenía Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué dices eso? En primer lugar, porque es necesario acotar el hiperpresidencialismo, transformar, volvernos una verdadera república, no que solo esté escrito en la Constitución. Fortalecer al poder legislativo, que las comisiones sean vinculatorias sus dictámenes, sobre todo las de investigación. Que existe el federalismo, los estados están verdaderamente limitados, los municipios, bueno, es necesario una reforma fiscal en favor de los estados y los municipios, que tengan atribuciones y recursos propios. Todos los recursos son para la federación y luego es como si fueran dádivas. Sí. Es vergonzoso ver a los rectores de las universidades cada 6 meses en venir al centro. Por favor, presupuestos que ya están aprobados, poniendo en tensión la educación superior. Está mal diseñado ese centralismo oprobioso que limita la capacidad creadora de las regiones. Tengo propuestas tan... Vamos a agruparlas de esta manera, si te parece. Federalismo. Exacto. Federalismo. En educación, una transformación cualitativa. Vamos a hacer la educación primaria, todas las escuelas primarias de tiempo completo en el curso de los 6 años. Evidentemente, de las zonas que requieren apoyo específico para los niños en cuanto a nutrición. Es una localización regional inteligente y pertinente, no absurda. Y vamos a integrar en 10 años la educación básica para garantizar un cambio cualitativo. No solo 6 años, en 10 años la educación básica. Vamos a sumar la secundaria y 1 año de preescolar que nos permita robustecer la educación básica. La educación media superior, educación dual, para que los jovencitos aprendan. Tengan salida alternativa. Y la educación superior con opciones curriculares de desarrollo regional muy conversadas con el sector productivo y con el aprovechamiento de los recursos naturales y con una visión medioambiental y una estrategia de posgrado universal negociada con las mejores universidades de México y del mundo. Ciencia y tecnología transversal y informática transversal. Todo platicado y construido con los maestros. No se puede transformar la educación si no están los maestros, sí, si no opinan los maestros y si no liderean los maestros, los docentes. Una visión muy clara en torno al medio ambiente y conciencia del cambio climático. Una enorme claridad sobre el siglo XXI, la era de la 5G, no ignorar que estamos en la era del conocimiento. Y una decisión contundente, irreductible en torno a la seguridad. Tiene que existir Estado, René. No puede haber ningún territorio del país sin Estado. A ver, me estás diciendo una cantidad de reformas, una reforma del federalismo, fortalecimiento del legislativo, reforma fiscal, reforma educativa, seguridad, y hay otra que no me has mencionado, que era englobar en un capítulo de la Constitución a lo que son los organismos de cuarto poder. De cuarto poder y hacer órganos la Secretaría, autónomos, el Ministerio de Justicia. Todo eso te demanda una mayoría calificada. Yo no veo que el Frente esté verdaderamente viendo la elección legislativa, está viendo solamente la presidencial. ¿Es factible lo que estás diciendo? Yo pienso que sí, René, porque el eje de mi planteamiento es no seguir polarizando. El eje de mi planteamiento es convocar al país, especialmente en el tema de seguridad.
He insistido. Has dicho que buscarías un acuerdo nacional. Descríbemelo muy brevemente en materia de seguridad. He insistido que es indispensable en materia de seguridad de que todos vayamos con una misma estrategia. Necesitamos que el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial, que el Poder Legislativo, que todos los partidos políticos, que los gobernadores, que los municipios, que el sector académico, que las iglesias, que los medios de comunicación, que todos los que queremos el bien y respetamos la ley, estemos de un mismo lado. Eso es esencial. No es un tema de proyectos, de programas, del qué hacer. Hay miles de cuartillas sobre qué hacer. Hemos traído a los expertos más brillantes del mundo. Y más brillosos, ¿eh? Brillantes y brillosos. Sí. Y también algunos que otros charlatanes. Sí. Pero se puede y se debe. Necesitas decisión y necesitas que todos ¿Me los estás factores hablando de una reales, política multipartidista, transeccional? Porque cada sexenio me Naturalmente. inventan algún nuevo cuerpo policíaco. Pero nunca he visto una política que sean los partidos en su conjunto capaces de administrar sobre la base de un acuerdo. Pero René, si no nos damos cuenta de que el país se nos está yendo de las manos, si no nos damos cuenta que los crímenes aberrantes de los cuales somos testigos nos obligan a tener una estatura diferente, si no nos damos cuenta que México pide a gritos que recuperemos la grandeza, la estatura moral, entonces no nos estamos dando cuenta de nada, René. Ya. Este es el momento. Este es el momento de asumir lo que los mexicanos requieren de nosotros, René. Por eso estamos participando, por eso hay que hacer un frente amplio. Bueno, si vamos a seguir jugando a te cambio bilimbiques para ver qué posiciones tengo, pues, francamente, por eso está tan desprestigiada la política. Déjame traer a colación otro dicho tuyo en uno de estos foros, por favor. Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador. Es un accidente histórico por los errores que cometimos. Es un accidente histórico porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla, de resolver la problemática de los marginados. Ese es nuestro gran desafío, gobernar para todos, pero sobre todo gobernar bien y con un compromiso con la justicia y la modernidad. Ahí está tu dicho. ¿Cuáles errores cometieron? Varios, René. Enuméramelos. En primer lugar, déjame ser precisa. No cometieron los mismos errores las administraciones de Acción Nacional y las administraciones del PRI. No quiero generalizar porque no sería correcto. Cada quien tiene que hacerse cargo de sus propios errores y no tengo por qué ser injusta. Yo puedo hacer referencia de aquellos que corresponden al partido que pertenezco, pero quiero hacer una reflexión mucho más extensa que no solo corresponde a México, sino corresponde a América Latina. Me parece que hay un problema esencial. La estrategia económica de modernización que se aplicó en el continente americano y particularmente en América Latina, en donde hay enormes niveles de desigualdad, que exigió ajustes económicos muy severos después de la gran crisis de la deuda, limitó en mucho los recursos presupuestales para atender a los grandes sectores marginados. Y eso tuvo repercusiones en la política. ¿Ese es el principal error? Ese es una de las consecuencias más
serias, porque después de las crisis económicas sucesivas, aunque hubo, recordarás, en la crisis del gobierno de Obama y en la crisis internacional económica, que se dijo, vamos a revisar la problemática del capital financiero mundial, la vamos a revisar y la vamos a ajustar. Después no pasó nada. Nada. No pasó nada. La flexibilización del rigor con el que el mundo financiero trató a las economías nacionales no se dio. Y los márgenes de inversión para atender a los volúmenes demográficos de pobreza no se dio. Y ese yo creo que es uno de los grandes problemas en nuestra región. Fíjate que traje a colación esa cita de lo que dijiste, porque dices al final, vamos a gobernar para todos, pero vamos a gobernar bien. ¿Se puede gobernar para todos cuando tú misma reconoces las desigualdades que atrapan al país? Se tiene que poder, René, se tiene que poder, pero tienes que gobernar con justicia y modernidad. Así rematas. Ahora, y dices también que la elección del presidente López Obrador es un accidente histórico. ¿Se equivocó medio país o medio electorado? Mételo en el contexto, por los errores que cometimos. Por los errores que cometimos. Si nosotros hubiéramos continuado con la democratización y no solo nos hubiéramos abocado a la democratización política, hubiéramos profundizado la democratización económica y no hubiese habido problemas de corrupción, seguramente hubiéramos sido mucho más competitivos. Mucho más competitivos. Ahora, has llegado a decir que el presidente tiene bien el foco de la justicia social y mal el foco de la democracia. Y tiene un mal gobierno, mi querido René. Tiene un mal gobierno. ¿Qué quiere decir con mal gobierno? Mal equipo, malas políticas. No, tiene en algunas áreas pésimas políticas. En el área de salud ha sido desastrosa la política. Le dijeron un mal diagnóstico, ahora sí que los médicos que puso allí le dieron un mal diagnóstico de lo que pasaba en el sector salud. Lo llenaron de una visión ideológica del programa de salud. No le dijeron que la Secretaría de Salud se fundó en 1950, antes, y todo lo abocó a la etapa del gobierno de Calderón. O sea, terrible. Dime los 3 principales errores de la administración López Obradorista. Me parece que la estrategia de política de salud ha sido dramática. La polarización del país como estrategia, un presidente que no se colocó por encima de las contradicciones, sino que ha propiciado la polarización, se ha portado más como líder político de un segmento que como un presidente de todos los mexicanos. 2. Y 3, me parece que las profundidades en el sector educativo van a ser muy costosas. Salud, educación, polarización. ¿Qué le reconoces? Y el campo, caray, el campo, híjole. 4. ¿Qué aciertos le reconoces? Me gusta el proyecto del transísmico en el Istmo, me parece que es un proyecto importante, un proyecto relevante, debe tener continuidad, hay que consolidarlo. Me parece que es importante el que no se soslaye, que se haya puesto en el centro de la discusión, que no es suficiente el crecimiento económico si no se abate la pobreza, que se haya insistido que esté en el centro del discurso y que se obligue a todos a reflexionar sobre ese discurso. Y me parece importante el regreso
de la política exterior a una prioridad con América Latina. Ahora, curiosamente, no me mencionas en los errores lo que algunos consideran... El aeropuerto. No, la militarización. Es decir, el ejército, la marina, se han empoderado no solo en el ámbito de la seguridad, sino en el de la administración, en su propia presencia. ¿Qué harías con el ejército y la marina? Los llevaría con todo el respaldo y con todo el soporte a que cumplan exclusivamente sus funciones constitucionales, que son suficientemente importantes y relevantes y que requieren de toda su concentración, y solo los emplearía en cuestiones de seguridad de otro carácter de manera excepcional. ¿Crees que están ellos en condición de renunciar a lo que ya recibieron? No sé. ¿No has hablado con ellos? No he pulsado. Yo he tenido siempre una relación muy respetuosa con el ejército y con la marina, incluso un poquito más cercana porque mi padre fue marinero, entonces lo sé. Tengo gran aprecio. Ahora, el tercero en discordia. ¿Tú eres de las que le piden a Movimiento Ciudadano que se sume al frente o dices allá ellos lo que hagan? Yo soy amiga de Dante Delgado y creo que la mejor manera de ser amigo de sus amigos es ser muy respetuoso. Creo que Dante tiene una visión estratégica de la política. Él vivió una alianza en 2018, yo no estaba aquí, fue un aliado del PAN, algo debe haber vivido en esa experiencia que ha llegado a otras conclusiones. Me parece que sería útil el que hubiese un frente de todos los partidos opositores, pero respeto la posición de Dante. Pero no le pides que se una. Respeto su posición, él llegará a las conclusiones que llegue en función de su conocimiento del escenario político del país. Beatriz Paredes no llega a ser la candidata presidencial del Frente Amplio opositor. ¿Qué sigue para ella? Beatriz Paredes, candidata del Frente Amplio, no candidata del Frente Amplio. Beatriz Paredes, diputada, presidente de la Cámara cuando fue líder de la CNC, no líder de la CNC, gobernadora, no. Siempre he tenido vida propia. La política no es mi vida, René. La política es mi oficio, es mi vocación por el país. Siempre trabajaré por el país. ¿Qué puedo hacer? Tocar la guitarra, cantar, escribir. Me contaste la vez pasada de la literatura, que tenías 3 guiones de novela, algo así. Escribir. ¿No te sumarías a Xóchitl Gálvez? Yo participaré, me sumaré al Frente Amplio en función de la propuesta del Frente Amplio. Yo quiero conocer cuál es la propuesta del Frente Amplio, aportaré lo que estoy planteando y quiero conocer la propuesta del Frente Amplio. Yo me sumo en función de los fondos, del fondo de las cosas, del contenido de las cosas. Y si el contenido me convence, es una misión lo suficientemente trascendente defender ese contenido y desde luego estaré coadyuvando. ¿Quieres ver el programa? No importa la candidata o el candidato. Exactamente. Ahora, ahí está tu cámara. ¿Por qué se tienen que fijar en ti y no en Xóchitl los electores que están inscritos en el padrón del Frente? Contestaría lo mismo, René. Revisen las propuestas de las personas. Revisen quién es cada quien. Yo no pienso en que estos sean competencias entre personalidades. Creo que lo verdaderamente importante es que ustedes participen con libertad y que participen con conciencia. Quizá esa es la palabra que no había encontrado y te agradezco que a partir de tus interrogantes, lo que importa en esta etapa de México es participar con conciencia
de que nos estamos jugando el futuro libre, de nuestra libertad y de la libertad del país. Muy bien, pues yo te agradezco mucho. Como Gracias, desde luego, mi querido René. Le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de habernos acompañado aquí en Entredichos. Muchas gracias.